Bien, bienvenidos entonces a este video de resolución del ensayo que se les entregó el día de hoy. Así que les pido la mayor atención posible y cualquier consulta ustedes saben que por interno en este día que aún queda de tiempo. Entonces, vamos a comenzar con el primer eje asociado a números, que son las preguntas 1 al 6 del ensayo que ustedes tienen a su disposición. Comenzamos con el ejercicio número 1, donde nos plantea esta operación, operatoria numérica, ¿sí?, asociado a decimales y también a fracciones. Este ejercicio en particular se puede desarrollar de diversas maneras, usando directamente decimales o bien trabajando un poquito la expresión que tenemos justamente en el paréntesis, ¿sí? Una forma de hacerlo es transformar esos decimales en fracciones, ¿sí? Fracciones conocidas y sencillas de poder abordar. El 0,1 es equivalente a la fracción 1 dividido 10 y el 0,01 es equivalente a la fracción 1 dividido en 100. ¿Sí? Justamente entonces la división de decimales que teníamos la transformamos en una división de fracciones, conservando entonces el decimal 0,01. ¿Sí? Dado que el principal problema no está en la suma, sino en la división, vamos a abordar esta división de fracciones. Recordemos que una división de fracciones la podemos reinterpretar como un producto de fracciones donde este factor, este término, se va a invertir. De manera que entonces la división que teníamos originalmente se transforma en una multiplicación donde el segundo término se va a invertir. De esa manera entonces podemos desarrollar bastante fácil simplificando el 100 con el 10, dado que el 100 es múltiplo de 10, entendemos que el resultado de toda esta multiplicación y por lo tanto de la división anterior viene a ser 10. 10 más 0,01 es una suma sencilla donde tenemos las unidades y decenas sumadas con unidades respectivas y los decimales aparte. Entonces el resultado viene a ser 10,001, que en este caso es la alternativa D. Continuamos con la número 2. El porcentaje es A más B de A por B. En este sentido nos habla literalmente de porcentaje, ¿sí? La forma de resolverlo entonces es pensar cuál es el 100%. En este caso, notamos que el ejercicio alude que el porcentaje, ¿qué porcentaje es A más B? Eso significa que eso es el porcentaje que yo voy a buscar, el porcentaje correspondiente a A más B del total que es A por B. ¿Sí? Hay diversas formas de pensarlo. Una es A por B es a 100, ¿sí? Armar una proporción, como A más B es a un X porcentaje, ¿sí? Despejando X tenemos entonces que tenemos A más B, ¿sí?, por 100 dividido en A por B, ¿sí? Porque de este punto es cosa de despejar el X respectivamente para encontrar la alternativa correcta. Entonces, el porcentaje finalmente viene a ser entonces este factor, A más B por 100 dividido en A por B, ¿sí? Nos encontramos que la alternativa entonces más cercana es esta. Y si alguien se pregunta por qué aquí aparece el 100 adelante y aquí aparece el 100 luego, esto se debe a la propiedad de las multiplicaciones, la propiedad conmutativa, que yo puedo ordenar entonces los factores en un orden distinto sin afectar el resultado final, ¿sí? Entonces es exactamente equivalente a la expresión que tenemos aquí. Vamos a la número 2. No, la número 3. La número 3 plantea un ejercicio que revisamos en clases, ¿sí? Tenemos que entender cómo interpretar esta expresión que tenemos aquí. Tenemos la potencia de una potencia. Recordar una propiedad importante cuando nosotros tenemos la potencia elevada a una potencia, que es igual a la base que nosotros tenemos originalmente, donde el exponente será el producto de los exponentes que nosotros tenemos involucrados. En este caso, tenemos el p elevado, ¿cierto?, a n menos m menos 1, ¿cierto?, elevado a 2. ¿Qué significa eso? Que yo tengo que entonces este 2 como exponente multiplicarlo por el exponente que tenemos ahí, n menos m menos 1. Esto es igual entonces a 2 por n menos m menos 1. Seguimos desarrollando, ¿cierto?, esta expresión, p elevado a 2n menos 2m menos 2. A continuación tenemos que reinterpretar estas expresiones, ¿sí? Una forma es separándolos, ¿sí?, en dos potencias de igual base, distinto exponente, porque al
sumarlos, mantenemos el exponente que teníamos asociado anteriormente. Recordar qué significa el hecho de que tengamos un exponente negativo. Significa que tenemos que invertir, ¿sí? No en el sentido económico, sino invertir la expresión. De esa manera, entonces, p elevado a 2n tenemos por p elevado a menos 2m más 2. Tenemos entonces p elevado a 2n y aquí invertimos, ¿sí? La expresión p elevado a 2m más 2. ¿Sí? Potencia que estaba como un factor ahora quedó como una especie de denominador. Entonces la expresión más parecida viene a ser entonces la expresión que tenemos en la letra E, justamente porque aquí el exponente 2, ¿sí? 2m más 2 es justamente 2 por más, ¿sí? 2 factor de m más 1, justamente la alternativa E. Número 4 nos plantea entonces usar logaritmos y a la vez también un poco de propiedad de raíces, ¿sí? Lo que estamos buscando es el valor o una expresión equivalente al logaritmo de la raíz cuadrada de m por b, ¿sí? Entonces vamos a trabajar el logaritmo de la raíz cuadrada de m por b. ¿Qué es esto en definitiva? Nosotros podemos separar esa raíz, ¿sí? Única en dos raíces, ¿sí? La raíz cuadrada de m por la raíz cuadrada de b. ¿Para qué? Justamente porque nosotros podemos usar una propiedad de los logaritmos que nos permite entonces separar un logaritmo de un producto en una suma de logaritmos de cada uno de los factores que estaban justamente en la multiplicación dentro del logaritmo. Ahora terminan separando entonces este logaritmo en dos, ¿sí? Y en este punto nosotros sabemos cuánto es el logaritmo de la raíz cuadrada de m, ¿sí? Que viene a ser p, ¿sí? Podemos reemplazarlo de inmediato, tenemos p. ¿Qué otra cosa más? Tenemos además el logaritmo en base 10 de b elevado a 5 es igual a q, ¿sí? Este se puede trabajar un poquito para finalmente ver qué pasa con el b, ¿sí? Usando una propiedad que es la siguiente. Cuando nosotros tenemos el logaritmo, ¿sí? De un cierto elemento elevado a un exponente, ese exponente lo podemos trabajar como si fuera un factor, ¿sí? Es decir, queda 5 por el logaritmo de b es igual a q, ¿sí? Y aquí podemos despejar el logaritmo de b para saber cuánto es exactamente el logaritmo de b. Sabiendo que como 5 factor podemos entonces dividir, y eso significa entonces que la expresión logaritmo de b es igual a q, ¿cierto? Dividido en 5. Entonces ya tenemos el logaritmo de b. Aquí tenemos el logaritmo de la raíz cuadrada. Entonces hay que trabajar un poquito esta expresión, ¿sí? De raíz cuadrada. ¿Cómo? Reescribiéndola como una potencia de exponente fraccionario, ¿sí? Donde la raíz la voy a transformar en un exponente fraccionario, ¿sí? Donde 1 viene a ser el exponente de lo que tenemos aquí como base y el 2 viene a ser el índice de la raíz, ¿sí? Un medio. Entonces, siguiendo la misma propiedad, donde tenemos un exponente, ¿sí? Dentro de un logaritmo, entonces este exponente lo movemos como un factor delante del logaritmo, quedando entonces un medio por el logaritmo de b. Nosotros sabemos el logaritmo de b, justamente lo tenemos aquí arriba que viene a ser q dividido en 5. Al reemplazar, ¿cierto? P más un medio por q dividido en 5, tenemos entonces la expresión más adecuada al resolver justamente este producto, quedando P más q dividido en 2 por 5, que es 10, que en este caso la alternativa A. Número 5 nos establece entonces ahora una especie de problema bastante sencillo, ¿sí? Nos habla de edad, años, ¿sí? Ana tiene en la actualidad tantos años, 2A menos 3, ¿sí? ¿Qué edad tendrá en 4 años más? Literalmente cuando me dice 4 años más, debo entonces pensar en la edad de Ana cuando pasen 4 años, es decir, 4 años más, literalmente sumar. Eso significa 2A menos 3 sumarle los 4. ¿Cuánto es eso? Eso es entonces al sumar 2A menos 3 más 4, eso es más 1. Alternativa correcta, letra A. Número 6, ejercicio número 6. Tenemos el ejercicio número 6 donde nos plantea un ejercicio de suficiencia de datos, ¿sí? Hay que pensar entonces en la expresión que tenemos aquí planteada. Observamos entonces esta expresión que nos plantea el ejercicio donde tenemos un a menos b dividido c, ¿sí?
donde nos dice que A, B y C son números enteros. ¿Sí? Primera información, números enteros. Y C distinto a 0, naturalmente, para que no existan problemas en esta expresión. ¿Sí? Entonces, esta expresión A menos B, ¿sí? A menos B dividido C, ¿representará un número entero positivo mayor a 0? ¿Sí? Sí, estas son muy importantes, dos cosas importantes. Dice que este número, esta expresión, representa primero un número entero y además una segunda característica que sea positivo. Entonces son estas dos condiciones que se deben cumplir. ¿Sí? Entero por una parte, ¿sí? Que pertenece al entero, y además positivo o mayor a 0. ¿Sí? Son las dos condiciones que se deben cumplir en esta expresión. ¿Sí? ¿Será posible sabiendo la información que me dan a continuación, sabiendo que A menos B es múltiplo de C? El hecho de que sea A menos B múltiplo de C significa que A menos B es igual a un C multiplicado por una cierta constante, un K. ¿Sí? Eso es lo que significa. ¿Sí? En la primera condición. Con eso, sabiendo que es múltiplo, ya sé que es entero. ¿Sí? Sabiendo que tenemos entonces justamente esta situación, sabemos que va a ser un número entero. ¿Sí? ¿Por qué? Porque sumándola ahora con la siguiente condición, necesariamente ambas juntas, el K será un número entero positivo. ¿Sí? Ahora es lo siguiente. ¿Sí? ¿Dónde está el problema? El problema está en que yo no sé si A menos B será mayor a 0. ¿Sí? No lo sé. Eso no lo sé. ¿Por qué no lo sé? Porque ni siquiera en el segundo me lo dice, tampoco en el primero. Lo único que me mencionan, tanto el primero como el segundo, me mencionan abordándome sobre el hecho de que sea entero. ¿Sí? El hecho de que sea positivo, ¿dónde recae? En que si me dan información relevante, por ejemplo, esta situación, ¿sí? Un dato de ese estilo me hubiera permitido a mí saber entonces de que yo me encuentro en una situación positiva, ¿sí? Donde justamente me digan que C es mayor a 0 para que esto sea cierto. ¿Sí? Entonces, si yo me encuentro en esta situación con esta información, yo podría decir seguramente que es positivo. ¿Por qué no lo puedo decir? Justamente porque el primer enunciado me aborda solamente el hecho de que sea entero el número. ¿Sí? El segundo enunciado me sigue hablando respecto a lo que es múltiplos, asociando ahora a cada valor en particular, al A y al B. ¿Sí? Pero en ninguna medida me aborda el valor específico de A, B y C. ¿Sí? No me generaliza, tampoco me limita el valor específico de A, B y C. Es decir, A puede ser perfectamente menor a B. ¿Sí? Eso quiere decir, si ponemos un ejemplo en esa situación, tenemos ahí un 2 menos 3, ¿cierto? Y entonces tenemos aquí 1, una cosa así, ¿sí? Mayor a 0. ¿Qué tenemos aquí? 2 menos 3 son menos 1, y obviamente 1 y 1 es ser un múltiplo, pero finalmente el resultado va a ser menos 1, y eso es imposible que sea mayor a 0. ¿Sí? Entonces, no podemos saber si es positivo. ¿Dónde está el principal problema? En el hecho de que sea positivo. ¿Por qué? Porque ninguna de las dos condiciones que me da aquí me aborda el hecho de que A, B, C sean positivos o negativos. ¿Sí? Entonces, tomando en cuenta esto, como ninguna de las condiciones que está ahí, ni el 1 ni el 2, me aborda el hecho de que sea positivo, solamente que sean múltiplos, es decir, que aborden y que lleguen a que la expresión sea entera, entonces yo necesito información adicional, ¿sí? Porque aunque ambas expresiones juntas me permiten decir y declarar firmemente de que el número resultante será un número entero, eso no significa que el resultado sea positivo. ¿Sí? Y justamente para que sea positivo se debe cumplir una pequeña condición respecto a los valores limitados o específicos de A, B y C. ¿Sí? He tratado de reducir una gran explicación en algo más sencillo. Espero se haya entendido la explicación breve de esta primera parte, sobre todo este último ejercicio. ¿Sí? Entonces, alternativa correcta, letra E. Hasta aquí la primera parte de números. Continuamos a continuación con lo que es álgebra.